Bien, pues sigamos con más cosillas de esto. Algo importante que ahora vamos a checar es hablar un poquito. Estamos hablando de las propiedades de los números, pero bueno, empezamos con la idea de que ya los conocían, ¿no? Y pues algunos conjuntos y todo eso, pero vamos a poner así como clases de números o tipos de números. De números. Ahorita ya están acostumbrados y ya hemos estado haciendo, ya denotado esos conjuntos para poder tratar de trabajar con ellos. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más claro. Los naturales, fíjense que los podemos definir. Ya hemos dicho que es el 1 y el 2 y el 3. Pero en particular, axiomáticamente, ¿quién creen que sea? Entonces, el 1 sí lo conocemos porque ¿quién es el 1? Es el inverso, no, es el neutro multiplicativo. Y el 2, bueno, vamos a ponerlo aquí con unas flechas. El 2 es igual a aplicar la operación adición al número que ya conocemos como 1 y lo vamos a denotar como 2. El 3 pues sería la adición de 3 veces el número 1. Y así sucesivamente. Entonces los naturales se pueden definir como la aplicación de la operación suma n veces o las veces que sean necesarias para denotar esto. Si lo hago infinitamente, pues obtengo todos los números naturales. Entonces, si ven, es tratar de definir axiomáticamente estos conjuntos. Una vez que ya los conocemos, bueno, ya los conocíamos, ahora vamos a tratar de darle a partir de los axiomas. Entonces, los naturales son aquellos números que se obtienen a partir de la suma o de aplicar la operación suma varias veces al neutro multiplicativo. Bien, entonces ahora los que siguen son los enteros, en donde los enteros, ya creo que ya les había enseñado el video, pues van a ser aquellos en donde se incluye el 0, el neutro aditivo, el 1, y bueno, todos los naturales, y los inversos aditivos de ellos mismos. Inversos aditivos de los naturales. Entonces, si ven, de los naturales. Si ven, la construcción es más o menos clara y se puede seguir. Es decir, tengo aquí el 1, creo unos números, agrego el 0, que es parte también de la construcción axiomática. Y ahora, ¿qué dice S4, no? Que para todo número en los reales existe un único menos a en los reales. Entonces, si yo creo el 1 debe tener su inverso. El 2, que es 1 más 1, pues debe de tener su inverso aditivo y así. Entonces, los enteros es el 0, los naturales y sus inversos aditivos. Bien, ¿qué otros conocemos a partir de lo que estuvimos haciendo axiomáticamente? Pues también existen los inversos multiplicativos, que ahí es donde van a entrar los racionales. Entonces los racionales se van a definir de la siguiente manera. Son todos los números m entre n, tal que m y n están en los enteros, n es diferente de 0 y a veces, bueno, creo que en todos lados, se agrega esta condición, que m y n sean 1. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre m y n sea el 1. Mínimo común divisor es el 1. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Esto tiene que ver con lo siguiente. Si se recuerdan, un medio y es lo mismo que 2 cuartos. Pero 1 y 2, el mínimo común divisor entre 1 y 2 es el 1. ¿Sí recuerdan cómo se encontraba esto? Yo tampoco me acuerdo mucho, pero creo que se ponía así, por ejemplo, y aquí se dividía entre los múltiplos, los números primos, ¿no? Que sean en común con estos. Como este nada más tiene el 1, pues ya. Pero 2 y 4, si los ponemos en esta tablita, que si no mal recuerdo, era cómo encontrar el mínimo común divisor, MCD. Entonces lo que se hacía es que ¿qué primo tienen como múltiplos 2 y 4? Pues el 2. Y este ya quedaba como 1 y 2. Entonces el mínimo común múltiplo, no me acuerdo cómo era.
pero el 2 y 4 tiene como común divisor el 2. Entonces, como este no se cumple, entonces 2 y 4 no puede estar como expresado en los racionales. O sea, sí es un racional tal cual, pero de preferencia se busca que sean, ¿qué? Se conoce que tengan como divisor el 1 y se conoce que cuando m y n son 1 se dice que son primos relativos. Ajá, primos relativos. Otra fracción que puede ser es 2 y 7 porque el mínimo común divisor entre 2 y 7 es el 1. 4 y 8 pues este no, o sea sí es una fracción pero bueno, no se cumple con este mínimo común. Bueno, no son primos relativos porque tienen como común el 4 y el 2. Bueno, el 2 y el 2. Y así, ¿no? Entonces, esto es importante. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir de esta manera, como dos enteros, ¿sí? Como dos enteros. Por ejemplo, pi entre e, este número, pues no pertenece a los racionales. ¿Por qué? Porque no cumple con el hecho de que el de arriba o el de abajo sean enteros. De hecho, no se cumple con ninguno de los dos porque ambos sabemos que pi y e son racionales. Y aquí se pide que sean enteros. Obviamente no puedo dividir entre 0 y todo eso. Entonces los racionales son aquellos números que se pueden poner como este cociente, que ese cociente significa que, ya lo hemos visto, m por 1 entre n, o sea, por el inverso multiplicativo del otro. Ajá, aquí ponemos n diferente de 0 porque sabemos que no existe inverso multiplicativo del 0. Y que ambos deben ser primos relativos. ¿Ok? Bien, entonces finalmente, o sea, en la antigüedad, uno se pensaría que solo existen estos números, ¿no? Pero conforme van evolucionando la humanidad, pues encuentra, por ejemplo, Pitágoras encuentra el número raíz de 2. Entonces, aquí les digo que es un poquito interesante y difícil de entender, porque ustedes cuentan con raíz de 2 desde siempre, pero en aquella época no sabían si raíz de 2 era qué. Lo más común, pues si yo nada más conozco números racionales, lo más común era pensar que raíz de 2 es racional. Es racional. Entonces ese es uno de los teoremas importantes en la primera parte de cálculo 1. Ajá, la pregunta es, ¿raíz de 2 es racional? Es decir, ¿se puede escribir como m entre n? Entonces, ese es un teorema. Ajá. Que me lo escribo como viene en el libro para que más o menos se vea 2, 3. No existe, el teorema es, no existe un número racional tal que, un número racional, aquí le llaman r, tal que r cuadrada sea igual a 2. Es decir, no existe un número porque, bueno, r cuadrada es r por r, ¿no? Aplicar la operación multiplicación 2 veces a r sobre el mismo número. Entonces, no existe un número racional que al elevarlo al cuadrado me dé 2. Si aquí lo despejo, pues obviamente es que r sea igual a 2 y que r sea racional. Entonces, bueno, demostración. Esta demostración es muy común que viene de los extraordinarios o en cualquier tipo de examen que tenga que ver con la primera parte de cálculo 1 sobre propiedades de los números reales, ya que es interesante y entender lo que se está haciendo. Otra vez, históricamente aparece raíz de 2 por ciertas relaciones que se encuentran, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras. Pero al encontrar este número, se pensaba o no se conocía que había más de estos, irracionales o lo que sea. Entonces se pensaba, o más bien, aquí se quiere demostrar que no es un número racional, o sea, raíz de 2 es otra clase de números, otro tipo de número que no se conocía ya antes. Entonces, bueno, la idea es que vamos a proceder por contradicción o reducción al absurdo. Entonces vamos a ponerle así, procedamos por contradicción, es decir, voy a suponer lo contrario a lo que quiero demostrar y llegar a alguna contradicción. Entonces aquí, supongamos que sí existe un número racional que al elevado al cuadrado es 2. Entonces supongamos que m entre n al cuadrado es igual a 2. Es decir, si existe un número que le vamos a llamar m entre n al cuadrado y que me dé 2. Recuerden
que algo importante de entender, por eso era explicar qué significa m entre n, o sea, un racional, tiene varias características. Debemos de cumplir que m y n está en los enteros, que n debe ser diferente de 0 y que m y n deben ser primos relativos. Ok. Bien, entonces si supongamos que esto es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Bien, entonces eso implicaría que m cuadrada entre n cuadrada es igual a 2 por estas leyes de exponentes, que bueno, eso no lo hemos demostrado. Así que, bueno, sí, ¿no? Porque m entre n al cuadrado significa m entre n por m entre n. Y del ejercicio anterior que hicimos del Spivak, sabemos que esto es m por m entre n por n. Y esto por notación pues es m cuadrada entre n cuadrada. Si ven, todo este tipo de cosas y connotaciones son necesarias que se escriban, porque si no yo voy a pensar que están utilizando lo que les enseñaron en la prepa sin haberlo demostrado primero. Así que bueno, m cuadrada entre n cuadrada es igual a 2. Eso implica, yo puedo multiplicar por n cuadrada en ambos lados, o como quieran verlo, pasar n cuadrada del otro lado, y obtengo esto que está aquí. Fíjense, estoy diciendo que este número se puede ver como el 2 multiplicado por otro número. Algo importante que debemos recordar es que, o algo que no les había dicho, es que los enteros son cerrados. Son cerrados. Es decir, si yo multiplico un entero, si m está en los enteros y n en los enteros, entonces la multiplicación m por n también va a estar en los enteros. Eso igual se tiene que agregar un poco, pero bueno, no importa, supongamos que lo sabemos y es cierto. Eso quiere decir que m cuadrada pues pertenece a los enteros, ¿cierto? Y n cuadrada pues también pertenece a los enteros. Y aún más, 2n cuadrada también pertenece a los enteros, porque el 2 es un entero, m cuadrada es un entero, y entonces todo es un entero. Entonces el número de después de realizar esta operación es un entero. Más aún, vamos a definamos una clase especial bueno, podría hacerse en enteros, pero bueno, en realidad solo son para naturales, a los números pares, que vamos a denotarlos con el signo p, que van a ser aquellos enteros, vamos a ponerle otra letra, pues p minúscula en los enteros, tal que p se puede ver como 2n con n en los naturales. ¿Sí? Aquí igual estamos siendo un poco estrictos porque esto nada más va a tocar a los naturales. Así que vamos a poner naturales. Y a este vamos a llamarle el conjunto de los pares. Los pares son aquellos números que se pueden ver como múltiplos de 2. ¿Sí? Si los ponemos así, pues obviamente ustedes los conocen y los entienden. Pero la definición exacta sería esta, el conjunto P. Entonces, en particular, estoy diciendo que P se puede ver como una multiplicación del 2 por algo natural. O de otra manera, podríamos verlo como que P, bueno, si lo divido entre 2, me da un número entero, ¿no? Esto hay que tocarlo un poquito con pinzas, pero bueno, les puede ayudar para interpretar la demostración. Ok, bueno, ¿para qué me sirve definir estos pares? Bien, de lo que estamos haciendo aquí, vamos a tratar de recordar un poco, tratamos de demostrar que no existe un número que elevado al cuadrado, un número racional que elevado al cuadrado me dé 2. No existe. Entonces vamos a proceder por contradicción. Supongamos que sí existe, entonces lo ponemos m entre n al cuadrado igual a 2. Esto nos lleva a que m cuadrada entre n cuadrada es 2 y esto nos lleva a que m cuadrada es igual a 2 por n cuadrada. En particular, y por recordando esta definición de pares, podemos llegar a la conclusión de que m cuadrada, aquí podemos decir o podemos ver que m cuadrada es un número par. Es un número par, ¿cierto? Porque cumple con la condición. Estoy multiplicando el 2 por algún entero y n cuadrada es un entero por lo que decimos aquí. Entonces podemos ver que m cuadrada es un número par. Ahora nos podemos preguntar, si podemos ver que m cuadrada es un número par. Ahora, m
es un número par. M es un número par. ¿Sí? ¿Sí se entiende la pregunta? Bueno, ojalá que sí. Es que fíjense, la idea es esta. M cuadrada es un número par. Pero M, que es de donde viene el cuadrado, también es un número par. ¿Cómo lo podremos demostrar? Podemos tomar así como una pequeña paréntesis aquí para demostrar eso, ¿no? En algunos libros simplemente dicen que como M cuadrada es par, entonces M es par, pero nosotros queremos demostrar todo. M es un número par, entonces, ¿cómo diría aquí? Se suele poner como lema algo que se tiene que utilizar para demostrar el teorema. O sea, como un pequeño resultado que resuelve el teorema. En este caso pues, lo podemos reescribir de esta manera. Si M cuadrada es par, entonces M es par. Recordando que par dícese que se puede ver como 2 por algo natural. Nos vamos a demostrar este pequeñito lema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que par, cuando estoy hablando de los números naturales, se divide solo en dos cosas, en números pares y en números impares, ¿no? Entonces, supongamos que M no es par. No es par. O sea que M cuadrada sí es par, pero M no es par, o sea, es impar. Es decir, si no es par, significa que M se puede ver como N más 2N más 1. ¿Por qué 2N más 1? Bueno, porque pues coincide que no viene con la definición exacta de que debe ser 2N. Obviamente los impares el 1, el 3, el 5 y así. Ok, si lo elevo al cuadrado, es decir, multiplico 2N más 1 por 2N más 1, entonces esto me daría como 4N cuadrada más 4N más 1. Y esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Como aquí factorizo un 2, esto es 2N cuadrada más 2N más 1. Bueno, aquí este es un binomio al cuadrado, pero recuerden que sería como la distributividad aplicada dos veces. Este número multiplicado por este, y este número multiplicado por este, y luego al revés. Entonces, bueno, nada más para checarlo. Este por este me da 4N cuadrada, este por este me da un 2N, más 2N, 4N, y 1 por 1 me da 1. Y aquí, fíjense, 2N cuadrada más 2N, este lo podemos llamar como otro número par. Digo otro número natural porque estoy sumando puros naturales y multiplicando puros naturales. Entonces 2Q más 1. Y esto significa que el resultado de M cuadrada no está en los pares, o sea, es impar. Que entonces llegamos a una contradicción porque estamos aquí en el lema diciendo que si M cuadrada es par, entonces M es par. Supusimos lo contrario, M que no sea par, entonces M cuadrada sería impar. O no par, como quieran ponerlo aquí. Por lo tanto, si M cuadrada es par, implica que M es par. Es un pequeño lema o algo que nos ayuda a demostrar el teorema. ¿Sí? Quiero que entiendan que a pesar de que se escuche un poco tonto y algo como raro, de que se tenga que demostrar eso porque es como obvio, pero cualquier cosa obvia se tiene que demostrar. Entonces, bueno, estamos en esta parte. Ojalá no estén muy confundidos. Hagamos un pequeño resumen de nuevo. Quiero demostrar que no existe un número racional que elevado al cuadrado me dé 2. Si yo lo elevo al cuadrado, obtengo esto y esto obtengo esto, el cual concluyo que M cuadrada es par. Por el lema anterior, es decir, M es par. ¿Qué quiere decir con que M es par? Que M se puede ver como un 2P, con P en los naturales. Bien, entonces regresemos aquí. Como M cuadrada, entonces retomando, M cuadrada es igual a 2N cuadrada, por eso dijimos que M cuadrada es par. En particular, M es par, es decir, se puede ver como 2P. Es decir, yo podría sustituir aquí M por 2P. Esto queda como 2P al cuadrado. Y esto es 2N cuadrada. Otra vez. La idea principal es que M cuadrada es par, porque aquí lo dice. Como M es par, entonces M sola, como M cuadrada es par, entonces M es par por el lema.
Es decir, se puede ver como 2 por algo natural. Entonces este lo sustituyo en esta ecuación y me da 2p cuadrada es igual a 2n cuadrada. ¿Sí? Bien, ahora si sigo con esto queda como 4p cuadrada, o sea, elevando al cuadrado esto, y esto queda como 2n cuadrada. Multiplico por un medio en ambos lados y esto me quedaría como 2p cuadrada es igual a n cuadrada. ¿Sí? Es decir, n cuadrada es par también. Por el lema, n es par. Y aquí ponemos el signo de contradicción. ¿Sí? Paren un poco el video. Bueno, no, hagan lo que quieran. Y pregúntense por qué es una contradicción. Y fíjense, es muy difícil de ver. Bueno, al principio a mí me costó trabajo y de hecho entender la demostración tarda un rato. Pero si lo siguen leyendo y tratan de hacer ejercicios con respecto a esto, pues igual les puede salir. Bien, ¿cuáles fueron las condiciones de las hipótesis iniciales? Que m y n es un número racional, es decir, m y n están en los enteros, n es diferente de 0 y son primos relativos, es decir, no tienen divisores en común. En este caso, después del lema y todo eso, llegamos a la conclusión de que m es par, es decir, tiene como divisor el 2. Ahí hay que tener un poco de cuidado de qué significa un divisor, pero vamos a entender como que es un múltiplo de 2. Entonces m es un múltiplo de 2 o m es divisible entre 2. Y por otro lado llegamos a que n también es par, es decir, n también tiene como divisor al 2. ¿Ok? Entonces, estamos contradiciendo esta hipótesis inicial. La hipótesis inicial es que m y n son primos relativos, es decir, no tienen divisor en común. No tienen divisor en común. Y al final llegamos a que tienen como divisor contradicción. ¿Por qué? Porque tienen al 2 como divisor m y n. Pero al principio dijimos que no, por lo tanto es una contradicción. Finalmente, pues podemos concluir que no existe m entre n al cuadrado tal que sea 2. O en otras palabras, raíz de 2 no es racional. ¿Ok? Bien, ya sé que es un poquito raro, pero bueno, vuelvan a leer la demostración y si tienen dudas, pues me preguntan. Algo que también quisiera que dejar aquí como tarea es que traten de demostrar igual que raíz de 3 es irracional, o más bien así de la misma manera. Bueno, no irracional, porque bueno, ahí es una cosa bien rara, pero no lo vamos a hablar. Raíz de 3 no es racional. Fíjense que la escritura, a pesar de que sea diferente, a pesar de que se parezca igual, se implican cosas diferentes. Raíz de 3 no es racional. Demuéstrenlo. Y otra cosa, si este sería 1, ¿no? Si aplico el mismo razonamiento a raíz de 4, llego a una contradicción. Entonces, traten de repetir ¿el qué? Traten de repetir el proceso con raíz de 3 y les debe salir que no es racional. Ahí nada más tienen que checar los pasos similares. Ahora, si yo lo aplico lo mismo a raíz de 4, obviamente sabemos que raíz de 4 no es irracional. O sea, sí es racional, sí es 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago el mismo razonamiento a raíz de 4? ¿Llego a una contradicción igual? Entonces ahí chéquenlo. ¿Sí? Hay otros ejercicios importantes sobre esto que tienen que ver con tipos de números. Es de que la suma de dos racionales es racional. Ahora,
la suma de dos irracionales es irracional. Ajá, les voy a ir subiendo problemas en el grupo para que vayan haciéndolos. Pero bueno, este también es del Spivak. Bueno, estos son problemas que vienen en el Bartlett, en la sección 1.3, creo. O por ahí, o 2.3, no me acuerdo. Que tienen que ver con números racionales. Y en el Spivak viene en el capítulo 2, en tipos de números. Ajá, el que más me gusta es que la multiplicación de un racional por un irracional, ajá, es irracional. Ajá, demostrar esto. Demostrar que la multiplicación de un racional por un irracional es irracional. ¿Sí? Así que bueno, pues ya está. Vamos a seguir con esto. Creo que hasta aquí son los temas que tienen que ver con las propiedades de los números naturales. Y después pasa, ese es el primer tema que viene en el examen. Una pregunta va a ser sobre esto. Y después voy a ya voy a empezar, yo creo que mañana a subir los videos que tengan que ver con como que el segundo subtema del primer parcial, que van a ser propiedades de orden. Ajá. Propiedades de orden, luego es valor absoluto y finalmente inducción matemática. Bueno, adiós.